Mi nombre es Efigenia Oquendo. Tengo 67 años y durante los últimos 6 años mi mundo ha sido el suburbio tranquilo y bien cuidado de Alexandria, Virginia. Pero mi alma, mi espíritu, siempre ha permanecido en mi verdadero hogar, Kumasi, el corazón del reino Ashanti en Ghana. Soy una tejedora de tela kente, o al menos lo fui. Durante 35 años, mis manos hablaron el lenguaje del telar, convirtiendo hilos de seda en historias, tejiendo patrones que contenían la sabiduría de mis ancestros. Aquí, en la casa de mi hijo, mis manos están mayormente quietas. Vine a Estados Unidos hace 6 años después de que mi esposo, Fidel, se fuera a unirse a los ancestros. Mi hijo, Teodoro, mi único hijo, insistió. «Mamá, no puedes estar sola», me dijo por teléfono, su voz una mezcla de deber filial y una extraña urgencia estadounidense. Así que empaqué mi vida, dejando mi hermosa y extensa casa familiar al cuidado de mi hermana, y volé a través del Atlántico. El mundo de Teodoro es muy diferente al mío. Tiene 43 años y trabaja como oficial de préstamos en un banco. Insiste en que todos, incluso yo a veces, lo llamen Teddy en público, un nombre que dice que es más profesional. Está casado con Rosalba, una mujer nacida en Estados Unidos con una mente aguda y una ambición aún más afilada. Ella es planificadora de eventos para personas poderosas en Washington, D.C., y su vida es una actuación cuidadosamente curada de éxito. Viven en una casa que es demasiado grande para ellos, con una hipoteca que sé que mantiene a mi hijo despierto por las noches. Son pobres de casa. Una frase que tuve que aprender. Ahogados en deudas para mantener una imagen de riqueza. Mi presencia en esta casa es una fuente constante de fricción de bajo nivel. Mi mera existencia es un recordatorio no deseado del mundo que Teodoro está tan desesperado por escapar. El aroma de la sopa de maní y sito de mi cocina choca con el olor estéril y soso de las velas perfumadas de Rosalba. El sonido de mi hablando tui por teléfono con mi hermana es recibido con sonrisas tensas y educadas. Ven mis ropas tradicionales, mi fe, mis historias de nuestra familia, no como un rico patrimonio, sino como una vergüenza. Soy la madre del viejo país, una reliquia que deben tolerar. He intentado ser pequeña, ser callada, no ocupar demasiado espacio en su gran casa vacía. He aprendido que en Estados Unidos, un anciano no es una fuente de sabiduría, sino a menudo una carga. La llamada llegó un martes por la mañana. El cielo afuera era un gris plano de Virginia. Estaba en la cocina preparándome para hacer banku cuando mi teléfono sonó con el tono familiar que había puesto para mi hermana Pilar en Kumasi. Su voz, cuando habló, estaba cargada de un dolor tan profundo que lo sentí a través de los miles de millas de océano entre nosotras. Efigenia lloró. Se ha ido. Mamá ha partido. El mundo se inclinó. Mi madre, la matriarca de nuestra familia. La guardiana de nuestras historias, la custodio de los telares ancestrales que habían sido pasados de madre a hija durante generaciones. Se había ido. Un dolor agudo y absoluto perforó mi corazón. La cocina en Alexandria se desvaneció y estaba de vuelta en nuestro complejo familiar en Kumasi, rodeada del aroma de hibisco y el sonido de la risa de mi madre. A través de mis propias lágrimas, supe lo que tenía que hacer. Como la hija mayor, mi deber era claro. La tradición Ashanti no es una sugerencia. Es una obligación sagrada. Tenía que ir a casa. Tenía que estar allí para ayudar a lavar su cuerpo, para saludar a los dolientes, para sentarme en vigilia, para verter libaciones. El funeral no es solo un final. Es un comienzo. Es el momento en que el espíritu es enviado en su viaje con honor. Es el momento en que la familia se reúne para reafirmar sus lazos. Y para mí era el momento en que el legado matriarcal, el deber sagrado de la tradición de tejido de nuestra familia, me sería pasado formalmente. Voy, Pilar, dije, mi voz temblando pero firme. Estaré en el próximo vuelo que pueda encontrar. Después de que la llamada terminó, me moví con un propósito desesperado repentino. Fui a mi dormitorio, al pequeño cofre cerrado donde guardaba mis documentos importantes, mi pasaporte ganés, mi conexión con mi hogar, mi identidad. Desbloqueé el cofre. Las cartas antiguas de mi esposo estaban allí. Mi certificado de nacimiento estaba allí. Pero el pequeño librito verde oscuro con el símbolo adinkra dorado en la portada había desaparecido. Mi pasaporte no estaba. Vacié el cofre, mis manos temblando. Busqué en mis cajones, mi armario, debajo de la cama.
Un sentimiento frío y enfermizo comenzó a infiltrarse en mi corazón. No había tocado ese pasaporte desde que se lo mostré a Teodoro para hacer una copia para sus registros cuando llegué por primera vez. Lo mantenía bajo llave. Solo había otra persona que tenía una llave de mi habitación para emergencias. Mi hijo. Bajé las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Teodoro y Rosalba estaban en la sala de estar, sus rostros arreglados en máscaras de solemne preocupación. «Mamá, te oímos por teléfono», dijo Teodoro, su voz suave. «Lo sentimos mucho por tu pérdida». «Mi pasaporte», dije, mi voz apenas un susurro. «No lo encuentro». «¿O no?», dijo Rosalba, sus ojos abiertos con falsa simpatía. «¿Estás segura?» «¿Dónde lo viste por última vez?» «Lo guardo bajo llave en mi cofre», dije, mis ojos fijos en mi hijo. «Ha desaparecido». «Bueno, te ayudaremos a buscarlo», dijo Teodoro, poniéndose de pie. «Debe estar por aquí en algún lugar». «No te preocupes, mamá. Lo encontraremos». Pero supe mientras miraba sus ojos y veía el destello de algo frío y calculador detrás de la actuación de preocupación, que no lo encontrarían porque él era quien lo había tomado, y de repente, aterrorizantemente, era una prisionera. Los días que siguieron fueron un tipo especial de crueldad, una actuación de simpatía superpuesta a una jaula de engaño. Teodoro y Rosalba me ayudaron a buscar mi pasaporte con una gran muestra de diligencia. Pusieron mi habitación patas arriba, sus rostros grabados con preocupación, todo mientras sabían exactamente dónde estaba mi pasaporte. Escondido en algún rincón oscuro de la casa, una llave a una prisión de su propia creación. «¿Estás segura de que no lo pusiste en un cajón diferente, mamá?», preguntaba Teodoro, su voz llena de preocupación gentil y condescendiente. «A veces olvidas cosas». «Tal vez lo dejaste en el bolsillo de un abrigo», sugería Rosalba, su tono implicando que era una vieja sucia y descuidada. Cada sugerencia era un pequeño y agudo pinchazo diseñado para hacerme dudar de mi propia mente, para hacerme sentir indefensa y dependiente de ellos. Pero mi mente estaba clara. Sabía que no lo había perdido. Y a medida que pasaban los días, su motivo se volvió brutalmente, dolorosamente obvio. Las llamadas de mi hermana Pilar en Kumasi se volvieron más frenéticas. «Efigenia, los ancianos están preguntando por ti. Los arreglos del funeral deben hacerse. ¿Cuándo vienes?» Cada llamada era una nueva ola de agonía. Era la hija mayor. Mi ausencia no era solo un dolor personal. Era un fracaso cultural profundo, una fuente de vergüenza para mi familia. Estaba fallando a mi madre en su viaje final. Después de 3 días de su farsa, los confronté. «Sé que lo tienes, Teodoro», dije en mi voz baja y estable. «Sé que tomaste mi pasaporte. ¿Por qué me haces esto?» La máscara de preocupación finalmente cayó. Teodoro suspiró, un sonido largo y cansado de un hombre agobiado por su propia madre. «Mamá, sé razonable», dijo, su voz adquiriendo un borde duro e impaciente. «Volar a Ghana es caro. Los costos del funeral. No puedes permitírtelo». «Tengo mis propios ahorros», respondí. «Y es mi deber estar allí. No se trata de dinero». Fue entonces cuando Rosalba intervino, la verdadera arquitecta de esta estrategia cruel. Se sentó, su expresión una de razón fría y calculada. «Efigenia», dijo, su voz suave como la seda. «Seamos prácticos. Tienes esa gran y hermosa casa en Kumasi simplemente allí vacía. Teodoro y yo estamos luchando. La hipoteca de esta casa, los pagos del auto, nos estamos ahogando. Esa casa es mi hogar», dije. «Es nuestra casa familiar». «Es un activo», me corrigió Rosalba. «Un activo valioso que está allí sin hacer nada. Si la vendes, podrías resolver todos nuestros problemas. Podrías darnos el capital que necesitamos para salir adelante. Podrías vivir aquí con nosotros cómodamente sin más preocupaciones». Así que eso era. El precio de mi libertad era mi hogar. Querían despojarme de mi última conexión con Ghana para hacerme completamente dependiente de ellos, una residente permanente en su prisión suburbana. Estaban reteniendo mi dolor como rehén, esperando a que me rompiera. Pero aún no estaba rota. Era una tejedora. Sabía cómo encontrar un solo hilo fuerte en un enredo. «Hay otra forma», dije, mi voz firme. «No necesito mi pasaporte.
Como ciudadana ganesa, puedo obtener un documento de viaje de emergencia de la embajada en Washington. Solo es un corto trayecto en auto. Me llevarás allí mañana. La mirada en sus rostros era de pura frustración venenosa. Había encontrado un fallo en su plan. No habían contado con mi conocimiento de mis propios derechos. Teodoro miró a Rosalba, una conversación silenciosa y pánica pasando entre ellos. Ella le dio un pequeño, casi imperceptible shake de cabeza. Él se volvió hacia mí, su rostro configurándose en una máscara de rechazo obstinado. No puedo, mamá, dijo, las palabras cortantes y frías. Estoy demasiado ocupado en el trabajo esta semana. Es el fin del trimestre. No puedo tomar un día libre para llevarte a DC y esperar en una embajada. Solo tomaría unas horas, supliqué, la desesperación subiendo en mi garganta. Teodoro, por favor. Esta es mi madre. Y este es mi trabajo, espetó, su voz subiendo. Mi trabajo que paga por esta casa en la que vives, por la comida que comes. No puedo simplemente dejar todo por ti. Lo resolveremos la próxima semana. La próxima semana será demasiado tarde, susurré, las palabras atascándose en mi garganta. El funeral es en 4 días. Entonces supongo que no vas, dijo, las palabras entregadas con una finalidad escalofriante. Se volvió y salió de la habitación, Rosalba siguiéndolo, su rostro una máscara de victoria fría y triunfante. La crueldad era impresionante. No era solo que había escondido mi pasaporte. Era que ahora estaba activamente, abiertamente, negándose a ayudarme. Estaba usando su ocupación, su vida estadounidense, como un arma para imponer mi encarcelamiento. Estaba eligiendo su trabajo, su casa, su esposa, sobre el deber sagrado de su propia madre hacia su propia madre. Me quedé sola en la sala de estar tranquila y estéril, el silencio presionándome. El último destello de esperanza se había extinguido. Estaba atrapada. Mi madre sería enterrada sin su hija mayor a su lado. Mi espíritu gritó un lamento silencioso y agudo de un dolor tan profundo que se sentía como una muerte física. Lo habían hecho. Me habían roto. O eso creían. No sabían que en el corazón de una tejedora Asanti, cuando todos los otros hilos se cortan, siempre queda uno. El hilo de nuestros ancestros, el hilo de nuestro oficio. Y con ese solo hilo, siempre se puede tejer un nuevo patrón. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor asfixiante. Me perdí el funeral de mi madre. Las llamadas telefónicas de Pilar, mi hermana, estaban llenas de los sonidos de tambores, de lamentos, de los ritos sagrados de los que se suponía que formaba parte. Me sentaba en mi habitación en Alexandria, el teléfono presionado contra mi oreja, y lloraba en silencio, un fantasma en el duelo de mi propia familia. Sentí una vergüenza tan profunda que se asentó en mis huesos. Le había fallado a mi madre. Le había fallado a mis ancestros. Mi hijo y su esposa me trataban con una amabilidad empalagosa y asfixiante que era más dolorosa que su crueldad. Me traían bandejas de comida que no podía comer. Me hablaban en tonos suaves y gentiles, como si fuera un frágil pedazo de vidrio que podría romperse. Estaban esperando a que el peso de mi dolor y aislamiento me aplastara, para hacerme rendir y firmar los papeles para vender mi hogar. Pero en las profundidades de mi sorrow encontré un salvavidas. Era la única pieza de hogar que había traído conmigo, la única pieza de mi identidad que no podían quitarme. En la esquina de mi armario había un telar portátil pequeño y una bolsa llena de carretes de hilo de seda vibrante. Mis manos, que habían estado ociosas y doliendo durante 6 años, recordaron su propósito. Instalé el telar en mi pequeño dormitorio. Los sonidos rítmicos familiares de las lizas subiendo y bajando. El lanzadera pasando de ida y vuelta se convirtieron en una oración. El silencio de la casa se llenó con la música tranquila y constante de mi oficio. No solo estaba tejiendo tela. Estaba tejiendo mi dolor. Estaba tejiendo mis recuerdos de mi madre. Estaba tejiendo mi conexión con las generaciones de mujeres Asanti que se habían sentado en telares como este, convirtiendo su dolor y su alegría en arte. Decidí tejer el patrón más difícil y sagrado que conocía. Era un patrón que mi madre me había enseñado, uno conocido solo por unos pocos maestros tejedores en nuestra familia. Se llamaba Nansipo, el nudo de la sabiduría. Es un símbolo que significa que una persona sabia tiene la capacidad de elegir los mejores medios para alcanzar un objetivo.
Representa sabiduría, ingenio y paciencia. El patrón es increíblemente complejo, un interplay vertiginoso de formas geométricas y colores simbólicos. Cada hilo kering, una pieza de nuestra historia, nuestros proverbios, nuestras creencias. Tejer el nansipo era un acto meditativo lento. Cada hilo pasado por mis dedos era un recuerdo. El oro profundo era la risa de mi madre. El azul real era la sabiduría en sus ojos. El verde vibrante era la tierra exuberante de nuestro hogar en Kumasi. El rojo carmesí era la fuerza de nuestra línea de sangre ancestral. Mis manos se movían con una memoria muscular más profunda que el pensamiento. No solo estaba creando un patrón. Estaba comulgando con el espíritu de mi madre. Estaba realizando sus ritos funerarios de la única manera que podía, con el lenguaje del hilo. Mi único respiro de la prisión de la casa de mi hijo era mi visita semanal a la iglesia presbiteriana danesa en Alexandria. Era una comunidad pequeña y vibrante, un pequeño pedazo de hogar en esta tierra extranjera. Tenía una amiga allí, una anciana respetada llamada hermana Delfina. Era una mujer de fe inmensa y fuerza tranquila, y era la única persona en quien podía confiar. Un domingo después del servicio, me senté con ella en el salón de fellowship, el aroma de plátano frito y arroz joyof en el aire. Le conté todo. Le conté sobre el pasaporte desaparecido, sobre la negativa de Teodoro a llevarme a la embajada, sobre la presión para vender mi hogar. Mi voz era tranquila, pero mi historia estaba cargada con el peso de mi vergüenza y dolor. La hermana Delfina escuchó, su rostro volviéndose más duro y resuelto con cada palabra. No ofreció platitudes vacías. Ofreció una ira santa y justificada en mi nombre. Esto es un pecado, Efigenia, dijo, su voz un susurro bajo y feroz. Lo que tu hijo está haciendo es un pecado contra ti, contra su abuela y contra los ancestros. Esto no se mantendrá. La semana siguiente llevé una pequeña pieza de mi tejido a la iglesia para mostrársela. Era una sección del patrón nansipo, el intrincado nudo de sabiduría brillando en oro y carmesí. La hermana Delfina tomó la tela en sus manos, sus ojos abriéndose en O. Era una mujer que conocía nuestra cultura, que entendía el profundo significado de nuestras tradiciones. Efigenia respiró trazando el patrón complejo con su dedo. Esto no es solo tejido. Esto es alto arte. Esto es el trabajo de una maestra. El nansipo. No lo he visto tejido con tal habilidad desde que era una niña. Tu madre, ella era la guardiana de este patrón. No es así. Lo era, susurré. Y me enseñó. Y tú eres la heredera. Dijo la hermana Delfina, sus ojos fijándose en los míos con una nueva intensidad feroz. No eres solo una hija en duelo, Efigenia. Eres una reina sin su trono. Tu hijo no sabe a quién está reteniendo cautiva. No sabe el poder que sostienes en estas dos manos. Dobló la pieza de tela quente con una reverencia usualmente reservada para un libro sagrado. Debemos hacer algo, dijo, su voz llena de un nuevo propósito acerado. La comunidad debe ser informada. La embajada debe ser informada. No están solo reteniendo a una mujer de su funeral de madre. Están reteniendo un tesoro cultural vivo de Ghana como rehén. Y ese es un crimen que no se puede permitir que permanezca. En ese momento, sentada en el humilde salón de fellowship de nuestra pequeña iglesia, un nuevo hilo había sido introducido en el patrón de mi vida. Era el hilo de la esperanza, un hilo de ira justificada, un hilo de comunidad. Mi hijo y su esposa pensaban que me habían deshilachado. No tenían idea de que la hermana Delfina y yo estábamos a punto de tejer una red que los atraparía a ambos. La hermana Delfina era una mujer de acción formidable. No perdía tiempo con chismes o quefas ociosas. Se movía con la gracia estratégica de una reina madre Asanti, marsallando sus recursos y conexiones con un propósito tranquilo e inquebrantable. Su primera llamada no fue a un abogado o un trabajador social, sino a un hombre que conocía de sus días en Accra, un hombre que ahora ocupaba un puesto respetable como enlace comunitario dentro de la embajada ganesa en Washington, D.C. Le habló no como una miembro de iglesia chismosa, sino como una anciana preocupada de la diáspora ganesa. Expuso la situación con gravedad digna. Habló de una anciana respetada, una maestra tejedora de una familia distinguida en Kumasi que estaba siendo cruelmente impedida de regresar a casa para llorar a su propia madre.
Describió el distrés emocional, la violación cultural. Pintó un cuadro de una mujer vulnerable siendo explotada por su propia familia. No tuvo que embellecer. La simple verdad sin adornos era lo suficientemente condenatoria. El hombre en la embajada estaba horrorizado y prometió investigar el asunto inmediatamente. Se abrió un expediente. Mi nombre, Efigenia Oquendo, ahora estaba en el radar del gobierno ganés en Estados Unidos. Al mismo tiempo, un conjunto diferente de hilos se estaba tejiendo a través del Atlántico. Hilos de los que no sabía nada. En el mundo de alto riesgo del arte internacional y la colección etnográfica, la muerte de mi madre no era solo una tragedia familiar. Era un evento cultural significativo. Era conocida en esos círculos como la custodio de la legendaria tradición de tejido nansipo. Su partida creó un vacío, un signo de interrogación. ¿Quién era la heredera? ¿Quién ahora poseía el conocimiento de ese patrón sagrado invaluable? Comenzaron a volar indagaciones frenéticas de corredores de arte europeos que tenían relaciones lucrativas con mi familia, de curadores en museos de renombre mundial con colecciones Assanti, y lo más importante, de la oficina del asesor cultural de la Santeene, el rey del pueblo Assanti. La corte real tomaba la preservación de las tradiciones Kente con la máxima seriedad. El nansipo no era solo un patrón. Era una pieza de su herencia intelectual real. Todas estas indagaciones de Londres, de París, de Kumasi, se dirigían a un lugar. La oficina del agregado cultural ganés en Washington, D.C. Todas preguntaban lo mismo. ¿Dónde está Efigenia Oquendo? La hija la heredará. Necesitamos encontrarla. Y así, dentro de las paredes majestuosas de la embajada, dos corrientes de información aparentemente no relacionadas comenzaron a fluir una hacia la otra. Una era una consulta compasiva sobre una anciana distresada llamada Efigenia Oquendo siendo retenida contra su voluntad en una casa suburbana en Virginia. La otra era una búsqueda internacional de alta prioridad para una maestra tejedora, un tesoro cultural vivo, también llamada Efigenia Oquendo, que se creía residía en algún lugar del área de DC. No tomó mucho tiempo para que alguien conectara los puntos. Un diplomático junior de ojos agudos encargado de cruzar referencias en los expedientes vio mi nombre y la mención de la reciente partida de mi madre en ambos informes. Vio la descripción de mí como una maestra tejedora del informe de los ancianos de la Iglesia. Vio las solicitudes urgentes de mi paradero de los niveles más altos del mundo del arte y la cultura. Llevó los expedientes a su superior. El superior los llevó al agregado cultural. El agregado cultural, sus ojos abiertos con la gravedad de la situación, los llevó directamente a la oficina del embajador mismo. El cuadro estaba repentinamente claro de manera impactante. La mujer que habían estado buscando, este activo cultural invaluable, no solo estaba desaparecida. Era una víctima. Estaba siendo retenida cautiva, sus derechos violados, sus deberes culturales obstruidos por su propio hijo. Para el gobierno ganés, esto ya no era una simple disputa familiar. Era un incidente internacional, un asunto de orgullo nacional y herencia cultural. El honor de Ghana estaba en juego. Mientras todo esto se desarrollaba en los corredores del poder, yo estaba en mi prisión tranquila en Alexandria, tejiendo mi dolor en hilos de seda. Teodoro y Rosalba, ajenos a la tormenta que se acumulaba a su alrededor, veían solo a una anciana en duelo y debilitada. Veían mi quietud como rendición. Creían que su plan estaba funcionando perfectamente. Pensaban que me habían aislado con éxito, que habían cortado cada hilo conectándome a mi hogar, a mi poder. No tenían idea de que los hilos de mi vida eran mucho más largos y fuertes de lo que jamás podrían comprender. No tenían idea de que la anciana tranquila de su iglesia, los diplomáticos estirados en Washington, los poderosos coleccionistas de arte en Europa y la corte del rey en Kumasi estaban todos en ese mismo momento siendo tejidos juntos en un nuevo patrón. Un patrón de mi liberación, un patrón de su ajuste de cuentas. La presión de Teodoro y Rosalba se intensificó. Mi dolor tranquilo, mi retiro en mi tejido no se veía como un proceso de duelo, sino como una señal de mi rendición. Creían que me habían roto. Pensaban que era hora de cerrar el trato. Comenzaron a dejar los documentos inmobiliarios para la casa de Kumasi en la mesa de la cocina. Una presencia constante y silenciosa. Hablaban de la venta frente a mí, sus voces llenas de un falso optimismo alegre.
El mercado en Kumasi está caliente ahora mismo, mamá, decía Teodoro, mirando una impresión de un sitio web inmobiliario danés. Podríamos obtener un gran precio, suficiente para pagar esta casa, salir de deudas y tener mucho sobrante para tu cuidado. Piénsalo, Efigenia, agregaba Rosalba, su voz suave y persuasiva. No más preocupaciones para ninguno de nosotros. Solo una vida cómoda y segura aquí en Estados Unidos. De todos modos, ya no hay nada para ti en Ghana. Es hora de dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro. Sus palabras eran como ácido en mi alma. Dejar ir el pasado. Dejar ir mi hogar, mis ancestros, la tumba de mi madre. Veían toda mi vida, toda mi herencia como una simple transacción inmobiliaria, un problema a resolver con una firma. Una tarde me acorralaron en la sala de estar. Teodoro sostenía un bolígrafo y un fajo de papeles. Mamá, hagámoslo ahora, dijo, su voz adquiriendo un borde duro e impaciente. Es hora. Solo firma los papeles y acabemos con esto. Miré el bolígrafo en su mano, el bolígrafo que quería que usara para firmar mi mundo entero. Miré el rostro de mi hijo, un rostro que ya no reconocía, un rostro retorcido con una urgencia codiciosa y desesperada. Abrí la boca para rechazar, para desatar el torrente de ira y dolor que había retenido dentro durante semanas. Pero antes de que pudiera hablar, hubo un golpe agudo y autoritario en la puerta principal. Todos nos congelamos. No esperaban a nadie. Teodoro, molesto por la interrupción, fue a la puerta y la abrió. De pie en el porche de su hogar suburbano en Virginia, estaba un hombre que no pertenecía allí. Era un hombre ganés alto y elegante en un traje oscuro bellamente confeccionado. Detrás de él, estacionado en la acera, había un sedán negro largo con una pequeña bandera ganesa en el guardabarros y placas diplomáticas. El hombre era Su Excelencia, el embajador Leandro Vázquez, el embajador ganés en Estados Unidos. No miró a Teodoro. Sus ojos escanearon la habitación y me encontraron sentada en el sofá. Una sonrisa cálida y respetuosa iluminó su rostro. Pasó por alto a mi hijo atónito completamente, entró en la sala de estar y se acercó a mí. Se detuvo a unos pies de distancia y dio una ligera reverencia formal. Mamá Oquendo, dijo, su voz un barítono profundo y rico que llenó la habitación con una autoridad absoluta. Me dirigió no como una simple señora, sino con los honoríficos debidos a una anciana respetada y maestra de un gran oficio. Es un honor profundo conocerte. Soy el embajador Leandro Vázquez. He venido en nombre del gobierno de Ghana y en nombre de la Santeene mismo. Teodoro y Rosalba solo pudieron mirar, sus bocas ligeramente abiertas. Su mundo con su jerarquía cuidadosamente construida donde ellos eran los adultos poderosos y yo era la dependiente indefensa acababa de ser volteado completamente. La partida de tu madre es una gran pérdida no solo para tu familia sino para toda nuestra nación, continuó el embajador, su voz llena de una simpatía genuina y digna que avergonzaba las condolencias superficiales de mi hijo. Su contribución a nuestra herencia cultural fue inconmensurable. Luego volvió su mirada por primera vez a Teodoro y Rosalba. El calor en sus ojos desapareció, reemplazado por una mirada de desaprobación oficial fría. En la embajada nos distresó profundamente aprender que estabas teniendo dificultades con tus documentos de viaje, mamá Efigenia, dijo, sus ojos aún fijos en mí, pero sus palabras una clara acusación contra ellos. Un descuido administrativo de esa magnitud en un momento tan crítico es inaceptable. Estoy aquí para rectificar personalmente la situación. Hizo un gesto a un asistente que lo había seguido, una joven llevando un portafolio de cuero. Hemos preparado un documento de viaje de emergencia para ti y estoy aquí para escoltarte personalmente a la embajada. Hay varias partes internacionales que están extremadamente ansiosas por hablar contigo sobre la continuación del legado artístico de tu familia. Tu nación te necesita, mamá. Tu presencia es requerida en casa. Las palabras colgaban en el aire. Cada una un golpe de martillo al frágil realidad que Teodoro y Rosalba habían construido. Partes internacionales. Legado artístico. Tu nación te necesita. Me estaban mirando a mí, a la mujer que habían considerado una carga del viejo país sin valor. Y viéndola a través de los ojos del embajador, estaban viendo a una reina. Me puse de pie, mi espalda recta, mi cabeza en alto. La vergüenza y el dolor que habían encorvado mis hombros durante semanas parecieron derretirse,
reemplazados por una dignidad tranquila y poderosa que pensé que había perdido para siempre. Gracias, señor embajador, dije, mi voz clara y estable. Estoy lista para ir a casa. Caminé hacia la puerta, el embajador a mi lado. No miré a mi hijo. No miré a su esposa. Los dejé parados en medio de su sala de estar, rodeados de los muebles caros que no podían permitirse. Sus rostros una máscara de shock puro e incomprensible. Habían intentado atrapar a un gorrión, sin saber que era un águila, y el águila estaba a punto de volar a casa. Mi regreso a Ghana no fue el regreso avergonzado y callado de una hija que había fallado a su madre. Fue la llegada triunfante de una matriarca. La embajada había arreglado todo. Volé en primera clase, tratada con una deferencia y respeto que eran tanto humillantes como profundamente validantes. Cuando aterricé en el Aeropuerto Internacional Kotoka en Accra, no fui recibida solo por mi hermana, sino por una delegación que incluía al agregado cultural y un representante de la oficina de la SANTN. Me llevaron a Kumasi, a mi hermosa casa familiar que pensé que nunca vería de nuevo. Caminar por sus habitaciones llenas del aroma de cedro y los recuerdos de mis ancestros fue como tomar mi primera respiración completa después de años de asfixia. Mi hermana Pilar y yo nos abrazamos y lloramos. Nuestras lágrimas una mezcla de dolor por nuestra madre y un alivio abrumador por mi regreso. Los ritos funerarios finales para mi madre se llevaron a cabo con toda la dignidad y tradición que merecía. Y yo, su hija mayor, estuve en el centro de todo, realizando mis deberes, vertiendo las libaciones y saludando al interminable flujo de dolientes que vinieron a presentar sus respetos. Una semana después del funeral, tuvo lugar la ceremonia formal para transferir el legado matriarcal. En presencia de los ancianos de la familia y un representante de la corte real, fui nombrada formalmente la nueva custodio de la tradición Nansipo. Los telares ancestrales, las técnicas secretas de teñido, el portafolio de relaciones comerciales lucrativas con coleccionistas y museos internacionales. Todo era ahora mío. Era un legado de arte, cultura y riqueza que estaba mucho más allá de lo que Teodoro y Rosalba, en su visión del mundo estrecha y materialista, podrían haber concebido jamás. La casa que habían intentado robar era meramente la casa de la puerta a un imperio. De vuelta en Virginia, el mundo de Teodoro y Rosalba se estaba implosionando. La historia de su crueldad, amplificada por la llegada dramática del embajador, se extendió como un incendio forestal a través de la comunidad ganesa unida en el área de DC, Virginia y Maryland. Era el tema principal de conversación en los servicios de iglesia, en eventos comunitarios, en cenas. No solo fueron criticados, fueron ostracizados. Se convirtieron en parás sociales, un cuento con moraleja vivo de lo que sucede cuando abandonas a tu familia y tu cultura por la ambición estadounidense. El escándalo inevitablemente se filtró a sus vidas profesionales. El banco de Teodoro, una institución conservadora que valoraba la reputación, estaba mortificada. No podían despedirlo por un asunto familiar, pero reestructuraron silenciosamente su departamento, moviéndolo de su posición de oficial de préstamos cara a cara con clientes a un rol sin salida de cumplimiento en una oficina sin ventanas en el sótano. Su carrera había terminado. El destino de Rosalba fue aún más rápido. Como planificadora de eventos en el mundo consciente de la imagen de Washington DC, su reputación lo era todo. La historia de su tratamiento calloso a su anciana suegra la hizo tóxica. Sus clientes de alto poder la abandonaron. Su negocio, que había sido toda su identidad durante más de una década, se evaporó en cuestión de semanas, como humo dispersado por un viento frío e implacable. Lo que una vez había llenado su vida de propósito y reconocimiento social ahora no era más que un recuerdo incómodo y un registro polvoriento en algún archivo bancario. Sin sus ingresos inflados, sin las cenas ostentosas ni los viajes improvisados a lugares exóticos para impresionar a clientes y amigos, ya no podían permitirse la hipoteca de su gran casa impresionante. Esa casa, con sus techos altos, sus lámparas de cristal y su jardín cuidado por jardineros que nunca conocieron su nombre, había sido el símbolo visible de un éxito cuidadosamente exhibido. Ahora, ese mismo símbolo de estatus, la razón y excusa detrás del terrible acto que cometieron para protegerlo, fue embargado por el banco. Lo vieron marcharse igual que se marcha un barco, lentamente al principio y luego, de pronto, desaparecido del todo. Perdieron todo. Meses después, yo estaba sentada en mi hermoso patio soleado en Kumasi, respirando el aroma del hibisco y la tierra tibia tras una ligera lluvia.
Supervisaba un envío cuidadosamente embalado de una nueva tela Kentenansipo, destinada a un museo en Londres, donde sería expuesta como una obra de arte y no solo como mercancía. El sonido de los niños jugando en la calle cercana llegaba como un canto lejano, y un vendedor ambulante anunciaba sus mangos maduros con una voz cantarina. Fue entonces cuando mi hermana se acercó sosteniendo en la mano un sobre delgado, amarillento por el viaje. Había llegado de Estados Unidos, era de Teodoro. Reconocí su letra incluso antes de abrirlo, temblaba un poco, como si la mano que la escribió no estuviera segura de si merecía enviarla. Dentro su carta era un escreer patético y divagante, lleno de frases circulares, de excusas apenas disfrazadas, de autocompasión y de una culpa que parecía más performativa que sincera. Escribió de su ruina, de su vergüenza, de noches en vela pensando en todo lo que había perdido. Describió su soledad en habitaciones vacías, su asombro ante lo rápido que los amigos, de toda la vida, habían dejado de responder sus llamadas. Habló de su desesperación, de la sensación de ser un hombre borrado. Y por supuesto, entre líneas y luego ya sin disimulo, suplicó por mi perdón. Y por dinero, leí la carta despacio como quien paladea un té que no quiere terminar, no porque sea agradable, sino porque su sabor cuenta una historia que ya no le duele, pero sí le recuerda. Mi rostro permaneció impasible, una máscara suave pero firme. No sentí ira, esa llama se había extinguido hacía tiempo. No sentí piedad, la piedad es un puente y yo ya no necesitaba cruzar hacia él. Solo sentí una gran distancia triste, un océano no de agua sino de años y decisiones. Era un extraño para mí ahora, un fantasma arrastrando cadenas forjadas por sus propias manos, un eco de una vida que ya no reclamaba. Puse la carta a un lado, con un movimiento tan ligero como quien aparta una mota de polvo. No respondería. No había nada que responder. Caminé hacia mi telar, donde un nuevo patrón comenzaba a tomar forma, un diseño de mi propia creación, inspirado por las historias de mis abuelas y las olas del Atlántico. Los hilos eran una mezcla vibrante de oro, símbolo de sabiduría acumulada a través de pruebas, y de azul profundo, como el océano que había cruzado para reclamar mi vida y mi nombre. El telar sonaba con un ritmo constante, un latido que parecía venir tanto de mis manos como de mi corazón, mis manos, que en otro tiempo habían estado quietas y ociosas, como si esperaran instrucciones ajenas para moverse, ahora danzaban con una fuerza y un propósito renovados. Se movían como si supieran algo que el resto del mundo aún no había entendido, que la creación es un acto de soberanía. Eran las manos de una reina, una matriarca, una tejedora no solo de tela, sino de mi propio destino. Frente a mí cada hilo encontraba su lugar, detrás de mí, cada error y cada traición quedaban reducidos a nudos lejanos en un tapiz mayor. Tenía mi hogar, no solo como un lugar físico, sino como un refugio construido con dignidad y determinación. Tenía mi legado, no medido en propiedades ni cuentas bancarias, sino en historias, en arte, en manos que siguen trabajando. Tenía mi dignidad intacta, más valiosa que cualquier fortuna pasajera. Y eso, comprendí con absoluta claridad, era una herencia que nadie, jamás, podría robarme.